Nuestro Dios y Padre eterno que estás en los cielos, te damos las gracias por esta oportunidad tan solemne que nos das de abrir tu palabra. Queremos pedir, Señor, una tan sola cosa: que tu Espíritu Santo pueda dirigir nuestras mentes, que tú hables de forma clara a través de tu palabra, y que tu palabra, Señor, al ser escuchada, pueda renovar y transformar por completo nuestras vidas y nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por naturaleza, el ser humano tiende a irse a los extremos. Y esto es especialmente evidente cuando se tratan temas de política, temas de deporte o de religión. La imparcialidad pareciera ser que no es nuestra fortaleza, pues con frecuencia nos inclinamos a un lado u otro lado de la balanza, en lugar de buscar un equilibrio. Y la historia del adventismo lamentablemente también refleja estos extremismos. De haber sido un movimiento dinámico caracterizado por un crecimiento constante en la comprensión de la verdad, con el paso del tiempo el movimiento adventista comenzó a estancarse en una visión legalista de la ley, al punto tal de caer en el formalismo y considerar que la ley era el único medio para alcanzar la salvación. El péndulo de nuestra teología en los primeros años comenzó a inclinarse hacia la derecha, de tal manera que Elena de White escribió en Sermones Escogidos, el tomo 1, página 126, que estábamos tan secos como las colinas de Gilboa, sin rocío ni lluvia. Y hay una cita que deseo compartir con ustedes, que está en el libro Fe y Obras, en la página 12. Miren cómo ella amplifica ese error que como iglesia cometimos mientras estábamos caminando hacia el crecimiento más pleno de la verdad. Ella declara: por un lado, los religiosos extremistas en general han divorciado la ley del evangelio, mientras nosotros, por el otro lado, casi hemos hecho lo mismo desde otro punto de vista. No hemos levantado delante de la gente a la justicia de Cristo y el pleno significado de su gran plan de redención. Hemos dejado a un lado a Cristo y su incomparable amor y hemos introducido teorías, razonamientos y predicado discursos argumentativos. El énfasis que le dimos a la ley llegó a ser tan marcado que terminamos buscando la salvación a través de la ley. Hablamos tanto de la ley que, sin darnos cuenta, comenzamos a desplazar a Cristo de nuestra teología. Y Cristo es el dador y el autor de la ley. Así que la iglesia, en su celo por demostrar ante el mundo que la obediencia a la ley era necesaria, comenzó a dejar de un lado la justicia de Cristo, que es el único poder que nos capacita para poder obedecer plenamente la santa ley de Dios. Es por esa razón que el Señor envió un preciosísimo mensaje a la iglesia en el año de 1888. Este mensaje, de acuerdo a Testimonios para los Ministros, página 91, tenía el propósito de presentar en forma más destacada al sublime Salvador, al sacrificio por los pecados del mundo entero. Y el propósito de Dios, la razón por la cual Dios envió este mensaje, es porque la iglesia había perdido de vista a Jesús, dice la declaración de Testimonios para los Ministros. Necesitábamos dirigir nuestros ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Por esa razón Dios envía ese mensaje de la justificación por la fe para que pueda existir un equilibrio en nuestra comprensión teológica con respecto a la santa ley de Dios. Una clara muestra del legalismo oscuro y frío que imperaba en aquella época, en la época de 1888, se encuentra reflejada en una nota editorial que escribió el famoso pionero Uriah Smith
en la revista del Heraldo. Se las comparto. Esta cita está en la revista del Heraldo, fechada para el 11 de junio de 1889. Miren ustedes cómo él explica la relación entre la ley y la justicia. La ley es espiritual, santa, justa y buena. La norma divina de la justicia, la perfecta obediencia a ella producirá perfecta justicia y es la única manera en que alguien puede alcanzar la justificación. Ahora escuchen esto. Hay una justicia que necesitamos tener para ver el reino de los cielos, que se llama nuestra justicia, escribió Urias Smith. ¿Notaron? No dijo la justicia de Cristo, sino nuestra justicia. Y esta justicia, dice la cita, proviene de estar en armonía con la ley de Dios. Una semana después de publicarse esta declaración en la nota editorial de la revista El Heraldo, alguien le preguntó a Elena de White qué es lo que opinaba de ese artículo y específicamente de esa cita. Y ella escribió en el manuscrito 5 de 1889, el hermano Smith no sabe de lo que está hablando. Ve árboles como si fueran hombres que caminan. Es imposible que exaltemos la ley de Jehová a menos que nos aferremos de la justicia de Cristo. El asunto de la ley, sin duda alguna, ocupa un lugar importante en nuestra teología y también ocupa un lugar importante en la comprensión del plan de la salvación. Si tenemos un concepto distorsionado de la ley, por consecuencia tendremos un concepto distorsionado y antibíblico del pacto eterno o el plan de la salvación. Y en esta mañana yo quisiera que respondiéramos algunas preguntas importantes con respecto a la ley. ¿Qué es realmente la ley? ¿Tiene alguna relación la ley con el carácter de Dios y el gran conflicto? ¿Fue clavada la ley en la cruz del Calvario como el mundo evangélico afirma? ¿Puede guardarse la ley en verdad? ¿Cómo podemos encontrar a Cristo adentro de la ley? El espíritu de profecía afirma en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 246, que la ley de Dios es la transcripción de su carácter. Es decir, es la manifestación escrita del carácter de Dios. Pregunto, ¿cuál es el carácter de Dios? El apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice que Dios es amor. Entonces, si la ley es la manifestación escrita del carácter de Dios y Dios es amor, la ley tiene que ser amor. No hay vuelta de hoja. Los atributos que encontramos en la ley de Dios como manifestación del carácter divino tienen que ser los mismos atributos que Dios tiene como persona. Acompáñeme por favor al libro de Romanos, el capítulo 7, versículo número 12. Romanos capítulo 7, versículo número 12. El apóstol Pablo, describiendo la ley de Dios, resalta las siguientes características de ella. De manera, dice el apóstol, que la ley a la verdad es como santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo es la ley? Es santa, es justa y es buena. Ahora, si la ley es la manifestación del carácter de Dios, esto significa que Dios también tiene que ser como santo, justo y bueno. De hecho, en Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 15 y 16, el apóstol Pedro dice: sed santos porque yo soy santo. Escrito está, Dios es santo. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, Moisés, inspirado por Dios, declara que Dios es justo. Él afirma, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Y en el Salmo capítulo 34, versículo 8, el salmista David declara:
Gustad y ved que Dios es bueno. Dichoso el hombre que confía en Él. Así que la ley es una transcripción del carácter de Dios. Y podríamos enumerar muchas otras características de Dios que tienen su cumplimiento directo también en la ley. Cuando entendemos que la ley es un reflejo del carácter de amor de Dios, obtenemos una visión más amplia, concreta y panorámica del gran conflicto. Porque en realidad lo que está en tela de juicio en la batalla cósmica entre el bien y el mal es el carácter mismo de Dios. El gran conflicto no es una disputa entre quién es más poderoso. Si el poder fuera el asunto en cuestión, el gran conflicto desde hace mucho tiempo atrás se hubiese resuelto, porque la Biblia dice que Dios es más poderoso que Satanás. Así que el conflicto no tiene que ver con quién es más poderoso, con quién tiene más autoridad. El conflicto tiene que ver con el carácter de Dios. ¿Es realmente Dios quien dice ser? ¿Es realmente Dios amor, como la Escritura y su palabra lo afirman claramente? El gran argumento de Satanás en el marco del gran conflicto ha sido que Dios no es amor, que Dios es arbitrario, que Dios es injusto, que Dios exige algo a sus criaturas que ellas no pueden cumplir, que Dios está en contra de la libertad de conciencia y de pensamiento. Ese es el argumento de Satanás. Y ese argumento ha construido otro argumento. Si Dios es injusto y la ley es una manifestación del carácter de Dios, la ley también es injusta. La ley coarta nuestra libertad. La ley no es una ley de amor, como Dios lo dice. Por lo tanto, la ley tiene que ser abolida. Ese es el argumento de Satanás. De hecho, en la historia de la redención, en la página 18, la sierva de Dios declara que Satanás alegó que los ángeles no necesitaban ley y que debían ser libres para seguir su propia voluntad y que la ley era una restricción abierta a su libertad. También ella escribió en Señales de los Tiempos, 16 de enero de 1896, Satanás afirmó que era imposible para los hijos e hijas de Adán guardar la ley, acusando así a Dios de falta de sabiduría y amor. Si no podían guardar la ley, entonces había una falla en el dador de la ley. Los hombres que están bajo el control de Satanás repiten estas acusaciones contra Dios, asegurando que los seres humanos no pueden guardar la ley de Dios. Si la ley no pudiese ser guardada, tendríamos que ser honestos con nuestra fe y con nosotros mismos. Y lo primero que deberíamos de hacer es arrancar varias páginas de la Biblia, anular varios capítulos del espíritu de profecía. Si nosotros consideramos que la ley no puede ser guardada, en última instancia tendríamos que convertirnos en abogados del diablo, defendiendo su argumento abolicionista de la ley. La ley no puede ser cumplida. En Sermones Escogidos, el tomo 1, página 213, la inspiración dice que Jesús vino a este mundo, escuchen esto por favor, para impartir poder moral al hombre, para que pueda, atención, guardar los mandamientos de Dios y ser partícipes de la naturaleza divina, venciendo la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. ¿Tiene entonces Satanás la autoridad de decir que la ley no se puede guardar? ¿Está en lo cierto el diablo al afirmar eso? En ninguna manera. En Judas el capítulo 1, el versículo 24, encontramos la siguiente declaración con respecto al poder de Dios. Escuchen esto, por favor. Judas 1:24 dice: y aquel que es poderoso, ¿quién es poderoso? Dios, para guardaros sin caída. ¿Sin qué? Sin caída. Y presentaros sin mancha
delante de su gloria con gran alegría. Esta declaración bíblica es maravillosa. Dios tiene un poder tal que puede extirpar el pecado por completo de nuestra vida. Puede darnos un carácter constituido por la misma esencia del amor. Puede hacer que nuestras inclinaciones y pasiones sean detenidas por el poder de su Espíritu Santo. Él es capaz de guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de la presencia de Dios. Ese es el poder que tiene Dios. Y si nosotros consideramos que la ley no se puede guardar, entonces estamos diciendo que Dios no tiene el poder suficiente para hacer que la ley se cumpla en nosotros. Si consideramos que la ley no puede ser observada, deberíamos de ser sinceros con nosotros mismos y despojarle a Dios el atributo de la omnipotencia. Porque la Biblia dice que Dios todo lo puede. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Concentrémonos ahora en un aspecto fundamental de nuestro estudio, y ese aspecto es la inmutabilidad de la ley. Muchos en el mundo cristiano creen que la ley fue abolida en la cruz del Calvario, y por ende la ley ahora, para algunos, no tiene ninguna aplicación para el creyente. Pero vayamos a Mateo el capítulo 5, un pasaje muy conocido por nosotros, el versículo 18, y dejemos que el autor de la ley, el que dio la ley, nos diga si la ley puede cambiar, si la ley no es eterna o es inmutable. El Evangelio de Mateo, el capítulo 5, versículo 18. Nuestro Señor Jesucristo dice: porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya ¿qué? Se haya cumplido. ¿Es la ley eterna e inmutable? Sí. Y no lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo el autor de la ley, Jesucristo mismo. Él está afirmando en este pasaje de una forma contundente, de una manera clara, que los mandamientos de Dios son inmutables. El salmista David dijo en el Salmo 101, versículos 7 y 8, fieles son tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. La ley de Dios no ha cambiado, mis queridos hermanos. Dios no ha modificado la ley de Dios, su propia ley. Sus mandamientos son una expresión inmutable de su carácter de amor. Y a lo largo de la historia, ningún poder humano o espiritual ha sido facultado por Dios para cambiar su ley. Nadie puede quitarle ni una jota ni una tilde a la ley. Pero la profecía nos indica que un poder religioso ha tomado la pretensión de modificar la ley de Dios. Daniel capítulo 7, versículo 25. ¿Se recuerdan? Hablando acerca del cuerno pequeño, de la Roma religiosa, el profeta declara que pensará cambiar los tiempos y la ley. Pero esa es una pretensión que ese poder se ha adjudicado. No es una pretensión que Dios le ha puesto. No, en ninguna manera. Eso es algo que el cuerno pequeño se ha adjudicado. Lo cierto es que la ley no ha sido modificada. La ley de Dios es eterna. Acompáñenme ahora a Colosenses el capítulo 2, el versículo 13 al 15. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Y leamos este pasaje que es muy utilizado por el mundo cristiano para afirmar que la ley de Dios fue clavada en la cruz. Miren lo que dice este pasaje, Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Leamos con suma atención, por favor. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio,
y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El mundo cristiano dice que esa acta que aparece descrita en el versículo 14 como el acta de los decretos que había contra nosotros es la ley de Dios. Eso es lo que el mundo cristiano dice. La teología popular, la palabra acta utilizada en el versículo 14 en el original griego es geriógrafon, y geriógrafon significa literalmente un tipo de pagaré legal, un reconocimiento escrito de una deuda que alguien había de saldar. Geriógrafon, en el lenguaje legal de aquella época, era una declaración firmada por el deudor vinculándolo legalmente con el cumplimiento de una obligación. Ahora, no existe ninguna evidencia lingüística, ni teológica, ni contextual, ya sea general o inmediata, que me indique que el versículo 14 del capítulo 2 de Colosenses está hablando de la ley. De hecho, el contexto inmediato no habla de la ley, no se menciona acerca de la ley. Inmediatamente viene a nuestra mente la pregunta: si no es la ley, el geriógrafo, el acta de decreto que había contra nosotros, ¿qué es ese acta? ¿En qué consiste ese acta? En Romanos capítulo 6, acompáñenme por favor, Romanos capítulo 6, versículo 23, el apóstol Pablo nos muestra cuál fue el documento de deuda que fue clavado en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que Cristo pagó por el mundo entero en la cruz del Calvario? Romanos capítulo 6, versículo 23 declara: porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Es muerte. Esa es el acta de decretos que estaba en nuestra contra, la muerte, que fue introducida en nuestro mundo a raíz del pecado. Eso fue lo que Cristo clavó en la cruz del Calvario. La muerte inmediata e irreversible que la humanidad merecía a raíz del pecado que fue introducido en este mundo. Miren lo que dice Elena de White en Testimonios para los Ministros, página 134. La muerte entró en el mundo a causa de la transgresión, pero Cristo dio su vida para que el hombre tuviera otra oportunidad. Gloria a Dios por eso, hermanos. Él no murió en la cruz para abolir la ley de Dios, sino para asegurarle al hombre un segundo tiempo de gracia. No murió para que el pecado llegara a ser un atributo inmortal. Murió para asegurar el derecho a destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Sufrió plenamente la sanción que merecía el quebrantamiento de la ley por parte del mundo entero. Esto lo hizo no para que los hombres continuaran en la transgresión, sino para que reanudaran su lealtad y guardaran los mandamientos de Dios y su ley como la niña de su ojo. Así que esa acta de decretos no es la ley. Es la muerte que era el resultado del pecado mismo. Eso fue lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Esa era nuestra deuda legal y corporativa como raza humana, pero el Señor la saldó en la cruz del Calvario para que no exista la necesidad de que alguien experimente la segunda muerte. Obviamente la Biblia dice que algunos terminarán experimentándola, porque rechazarán el don del Calvario. Pero lo cierto es que esa deuda, ese pagaré, ese geriógrafo, Cristo ya lo pagó en la cruz del Calvario por el mundo entero. Vayamos ahora a Gálatas, el capítulo 3, el versículo 24. Y contestemos la siguiente pregunta: ¿cuál es la función de la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Gálatas capítulo 3, versículo 4, el apóstol Pablo nos dice para qué fue dada la ley de Dios. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pregunto, de acuerdo a este pasaje que estamos leyendo, ¿puede la ley justificarme? ¿O es Cristo mediante la fe que me justifica?
Es Cristo mediante la fe que me justifica. Lo dice claramente la última parte. A fin de que fuésemos justificados por la fe. No dice por la ley. Justificados por la fe. En la primera parte del pasaje encontramos la función de la ley. Pablo dice que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Inmediatamente nos preguntamos, ¿qué es ayo? ¿Qué significa esa palabra? La palabra griega ayo es un término que se utilizaba en la cultura grecorromana para poder ilustrar a una persona que se encargaba de educar a un niño desde que estaba pequeño, desde que tenía uso de razón. El ayo era prácticamente, como lo diríamos en buen salvadoreño, la muchacha del niño. Lo cuidaba. El ayo tenía la autoridad para poder disciplinar a ese niño si se portaba mal. De hecho, en las pinturas de aquella época se puede observar muy comúnmente a un ayo con una vara mientras un niño está arrodillado recibiendo el castigo que el ayo le está dando. El ayo prácticamente era como el padre legal de ese niño. Y el propósito del ayo, de ese pedagogo, de ese maestro, era poder inculcar la disciplina en el hijo para que pudiese tener un comportamiento digno y honorable delante de la presencia de su padre. La ley, dice el apóstol Pablo, es nuestro maestro. ¿Y ese maestro nos lleva a quién? Nos lleva a Cristo. ¿Con qué propósito nos lleva? Para que podamos ser justificados a través de la fe. Vayamos ahora a otro pasaje. Romanos capítulo 3, versículo número 24. Ya notamos que en Gálatas 3, 24, el apóstol Pablo nos dice que la ley es nuestro maestro, nos lleva a Cristo, nos dirige a Cristo. Pero en Romanos 3, 20, el apóstol Pablo muestra otra función de la santa ley de Dios. El apóstol dice, Romanos 3, 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que la ley no solamente nos lleva a Cristo, sino que la ley, de acuerdo a Romanos 3:20, nos muestra a nosotros cuál es qué cosa, nuestro pecado. La ley es un espejo. ¿Cuántos se han visto en un espejo cuando se levanta? Todos nos hemos visto. Imagínense que yo me levanto por la mañana, voy al baño y me veo en el espejo y comienzo a ver que mi cara está sucia, que estoy despeinado. Bueno, está despeinado el poco pelo que tengo porque no tengo mucha abundancia. Tengo suciedad en mi cara, etc. Y yo le digo al espejo, me paro enfrente del espejo y le digo al espejo, espejo, limpia mi cara, por favor, hazlo ya. ¿Tiene poder el espejo para limpiarme? No puede limpiarme. Yo tengo que tomar agua y limpiar mi rostro y quitar, remover la suciedad que hay en mi rostro, tomar el peine y comenzar a peinar mi cabello para arreglarme. El espejo no tiene el poder de limpiarnos. Pregunto, ¿podrá la ley de Dios limpiarnos? ¿O nos lleva a la fuente que es la única capaz de producir limpieza en nosotros? Reflejemos a Jesús, página 47. Mire lo que dice Elena de White. La ley nos muestra nuestros pecados. Como un espejo muestra que nuestro rostro no está limpio. El espejo no tiene poder para limpiar el rostro. No es esa su función. Así es con la ley. Señala nuestros defectos y nos condena, pero no tiene poder para salvarnos. Hemos de ir a Cristo por el perdón. Él tomará nuestra culpa sobre su propia alma y nos justificará ante Dios. Y no solo nos librará del pecado, sino que nos dará el poder para rendir obediencia a la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Cristo es la única fuente de perdón,
de justicia, de limpieza y de poder para poder vencer el pecado mismo. La ley nos muestra nuestro pecado, pero Cristo perdona y remueve el pecado de nuestra vida. Ahora, yo sé que cuando hablamos acerca de la ley, lo primero que se nos viene a nuestra mente son las siguientes palabras. Y seamos sinceros: reglas, mandamientos, órdenes. Ojo, no estoy diciendo que los mandamientos no son eso, por si alguien llegase a malinterpretar eso. Pero lo primero que viene a nuestra mente es el lado negativo de la ley. Eso es lo primero que viene a nuestra mente. Cuando pensamos en la ley, generalmente pensamos en un código rígido, frío y distante. ¿Qué es la ley? Miren lo que dice Elena de White en Señales de los Tiempos, 13 de noviembre de 1893. Noten esta declaración, hermanos, muy importante. Veréis la ley de Dios y la interpretaréis al pueblo bajo una luz enteramente diferente de la que habéis hecho en el pasado. Porque la ley de Dios será vista por vosotros como una revelación de un Dios de misericordia y justicia. La expiación hecha por el estupendo sacrificio de Jesucristo será vista por ustedes bajo una luz totalmente diferente. Pregunto, ¿a qué se refería Elena de White en esta cita cuando escribió: veréis la ley de Dios y la interpretaréis al pueblo bajo una luz enteramente diferente? ¿A qué se refería ella con esa declaración? El salmista David, en el Salmo 119, versículo 96, dice lo siguiente con respecto a la ley: amplio sobremanera es tu mandamiento. Es decir, hablar de la ley de Dios es hablar de algo profundo, de algo amplio. ¿Por qué razón? Porque la ley es el reflejo, la transcripción escrita del carácter de Dios. Y Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, la ley también es amor. Es la misma esencia de Dios. ¿Quién puede entender a cabalidad la esencia de Dios y su carácter? Alguien podría levantar la mano y decir: yo comprendo por completo los pensamientos de Dios. Mi conocimiento es capaz de comprender a cabalidad quién es Dios. Nadie puede comprender a Dios, hermano. Absolutamente nadie. Entender a Dios es algo completamente imposible. Nuestra mente es una mente finita. No podemos tener una vislumbre completamente clara de lo que significa el carácter de Dios, porque es algo inmenso que escapa por completo nuestra comprensión como seres humanos. Ahora, vayamos a Éxodo, el capítulo 20, versículo 1, los 10 mandamientos. Y quiero que notemos cómo estos 10 mandamientos inician en Éxodo capítulo 20, versículo 1. Los mandamientos tienen un prólogo y es importante que nosotros al recitar, al aprender o estudiar los 10 mandamientos, consideremos esa introducción de los 10 mandamientos. Generalmente cuando hablamos de los 10 mandamientos empezamos con el versículo 3, pero no, tenemos que empezar con el versículo 1. Leamos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. ¿Qué dice el versículo 1? Habló Dios todas estas palabras diciendo. Vean que no dice mandamientos, sino palabras. La palabra hebrea acá usada acá, en este texto,
es dabar. Y literalmente podríamos decir que dabar significa promesa. Habló Dios todas estas palabras, todas estas promesas diciendo, versículo 2, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Cómo empiezan los mandamientos? Mostrando que Dios es el Redentor, recordándole a Israel que Dios tiene el poder absoluto, que Él los sacó de Egipto, que Él es su Salvador. El pasaje no dice que el pueblo puede salvarse a sí mismo. El pasaje comienza afirmando de manera contundente que Dios es el Redentor de Israel. Muestra la causa, la redención. Versículo 3 en adelante comienzan a enumerarse cada uno de los 10 mandamientos. Pero ¿qué está diciendo Dios en cada uno de estos 10 mandamientos? Teniendo en cuenta que la palabra hebrea usada acá en el versículo 1 de Éxodo 20 es dabar, que significa promesa. Teniendo en cuenta que en el versículo número 2 de Éxodo capítulo 20, Dios resalta su función como salvador del pueblo de Israel, mostrando que todo lo que va a decir de aquí en adelante se deben a una causa, y esa causa es la salvación, que es prácticamente un proceso, una obra cuyo autor no es el pueblo, es Dios mismo. ¿Cómo deberíamos de entender los mandamientos teniendo en cuenta eso? Deberíamos entendernos como si Dios nos está diciendo a nosotros que Él mismo ha prometido, que Él obrará en nosotros, que no tendremos dioses ajenos delante de Él, que Él tiene el poder para que no adoremos ídolos, que Él hará que no tomemos su nombre en vano, que Él nos capacitará para que guardemos el sábado, que Él hará un milagro en nuestro corazón y transformará nuestra vida para que honremos a nuestros padres, para que no matemos, para que no cometamos adulterio, para que no robemos, para que no calumniemos ni dañemos la reputación de nuestro prójimo y para que no codiciemos. El centro, el punto neurálgico de los mandamientos no está en lo que el pueblo de Israel podía hacer. El centro está en lo que Dios puede hacer en el pueblo de Israel. Ese es el centro de los mandamientos, el punto neurálgico de la santa ley de Dios. De acuerdo a la lingüística hebrea, según lo que está en Éxodo capítulo 20, versículo 1, las palabras que son habladas en el monte Sinaí son dabar, son promesa de Dios para el pueblo. ¿Será que Elena de White también consideró que los 10 mandamientos son promesas poderosas para nosotros? Les voy a leer algunas citas. Ojo, estas citas que les voy a leer fueron escritas todas después de 1893. Después que Elena de White escribió en la revista del Heraldo, veréis la ley de Dios con una luz diferente. 1896. Discurso Maestro de Jesucristo, página 66. Cada mandato o precepto que Dios da tiene como base la promesa más positiva. 1897. Maravillosa gracia de Dios, página 134. Los 10 mandamientos, harás y no harás, son 10 promesas seguras para nosotros si prestamos obediencia a la ley que gobierna el universo, la ley de los 10 preceptos del mayor amor que se le pueda presentar al hombre. Es la voz de Dios procedente del cielo que formula al alma esta promesa. Haz esto y no estarás bajo el dominio y la dirección de Satanás. No hay puntos negativos en la ley, aunque así lo parezca. Es haz y vivirás. 1900, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 268. Cualquier cosa debe hacerse por orden suya. Puede llevarse a cabo por su fuerza. Todos sus mandatos son habilitaciones para el hombre. 1903, Libro de la Educación, página 114.
En la palabra de Dios, escuchen, en la palabra de Dios está la energía creadora que llamó a los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden de Dios es una promesa aceptada por la voluntad, residida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a la imagen de Dios. Ese es el poder creativo de la palabra de Dios. Cuando Dios habla, las cosas que no son llegan a existir. Dios no necesita utilizar materia prima. Dios no necesita mover sus manos para crear algo. Dios lo único que necesita hacer es decir, pronunciar la palabra para que las cosas sean hechas. Y cuando Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, esa palabra lleva consigo el poder creativo de Dios, entra en el corazón y nos hace obedientes, nos habilita para podernos ceñir al santo precepto, al santo mandamiento de Dios. 1905, Ministerio de Curación, página 77. Dios estableció las leyes de la naturaleza, pero sus leyes no son exigencias arbitrarias. Toda prohibición incluida en una ley, sea física o moral, implica una promesa. Dios no nos obliga nunca a hacer el bien, pero procura guardarnos del mal y guiarnos hacia el bien. Seguramente alguien se estará preguntando, el espíritu de profecía es claro al declarar que los mandamientos pueden ser considerados como una promesa de Dios para el hombre. ¿Pero dirá eso la Biblia? ¿Tendrá fundamento bíblico lo que Elena de White afirmó? Elena de White no afirmó nada que no esté en la Biblia. El mismo espíritu que inspiró a la sierva de Dios es el espíritu que inspiró a los profetas a escribir la Biblia. Acompáñenme por favor al Salmo 81, versículo 8 al 11. Salmo 81, versículo 8 al 11. Miren cómo el salmista se refiere a la ley. Y díganme ustedes si no está hablando de la ley en términos de promesa. Salmo 81, versículos 8 al 11. Leamos con atención, por favor. Salmo 81, 8 al 11. Oye, pueblo mío. ¿Cuál es la invitación de Dios? A escuchar ¿qué? Su palabra. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, atención, Israel, si me oyeres, es decir, si prestas atención a mi palabra, si recibes el poder creativo de mi palabra, el poder salvífico y redentor que hay en mi palabra, si lo recibes, no habrá en ti Dios ajeno. ¿No es esa una promesa? ¿Está hablando en términos de promesa, sí o no? Claro que sí. Ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré, pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Podría decir alguien, pero ese es un pasaje aislado de las Escrituras. Necesitamos otro texto para corroborar que efectivamente los 10 mandamientos son 10 promesas. Nuestra lectura bíblica, Gálatas capítulo 3, versículo 21. Gálatas capítulo 3, versículo 21. El apóstol Pablo dice, luego, ¿la ley es contraria a las promesas? Respuesta, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente, ¿por qué? Por la ley. La pregunta, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? La respuesta, en ninguna manera. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que la ley
no es contraria a las promesas de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Pablo dirá eso? Porque la ley es parte de las promesas de Dios. ¿Sí o no? Es la única manera. La ley no es contraria a las promesas porque la ley es la promesa de Dios. Dios ha prometido escribir su ley en nuestros corazones. ¿Cómo podría ser entonces la grabadura de la ley en el corazón del hombre contraria a la promesa de Dios? Esa es la única forma de explicar este pasaje. Por eso es que él dice, en ninguna manera. Vayamos ahora a Romanos capítulo 8, el versículo 4. Romanos capítulo 8, versículo 4. El apóstol dice, para que la justicia de la ley, escuchen esto, para que la justicia de la ley, ¿qué verbo utiliza después? ¿Se qué? Se cumpliese. No olviden ese verbo. Se cumpliese, atención, en nosotros. No dice por nosotros, sino en nosotros. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué dice aquí el apóstol Pablo que la justicia de Dios se cumple en nosotros? ¿Qué es lo único que se puede cumplir? ¿No es acaso una promesa? ¿Sí o no? Las promesas se invalidan no cumpliéndolas o se ratifican cumpliéndolas. Cuando Pablo está diciendo acá que la justicia de la ley se cumple en nosotros, Pablo está hablando en términos de promesa porque entiende que la ley precisamente es eso, una promesa. Y la justicia de la ley se cumple en nosotros porque es Dios quien produce, quien imparte esa justicia en el ser humano. Ahora, acompáñenme por favor a Jeremías el capítulo 31, el versículo 33. Y mientras ustedes buscan ese pasaje, quisiera hacer el siguiente comentario. Algunas personas consideran que al ver la ley como una promesa, se está atacando la santa ley de Dios. Se está diciendo que la ley no es ley. No, no se está diciendo eso. La Biblia no dice eso. Lo que se está afirmando es que Dios puede cumplir la ley en nosotros. Si la ley no fuese una promesa, entonces la ley tendría que ser considerado como un código rígido de reglas que el hombre, mediante su educación y fuerza, tendría que cumplir por sí mismo. Y eso es completamente imposible. Por eso es que Pablo resalta que la justicia de la ley se cumple en nosotros. No es que se esté enseñando algo contrario o se esté desprestigiando el papel y el rol que la ley tiene, en ninguna manera. Lo que se está afirmando, lo que la Biblia muestra es que la ley es promesa y que esa promesa Dios la cumplirá en nosotros. Jeremías capítulo 31, versículo 33, hablando acerca del pacto de la salvación. ¿Cuál es el rol que ocupa la ley en el pacto de la salvación? Jeremías 31, 33. Un pasaje muy conocido cuando hacemos referencia al pacto eterno o nuevo pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿De qué está hablando el pasaje? Del pacto que Dios va a hacer con la casa de Israel en aquellos días. Del pacto eterno o nuevo pacto. Ahora, prestemos atención a la definición inspirada que la Biblia va a dar del pacto en este pasaje. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán, ¿por qué? Por pueblo. Pregunto, ¿todo lo que aparece en Jeremías 31, 33 son promesas de Dios para el pueblo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Todo es promesa en Jeremías 31, 33. Pregunto, ¿quién promete en Jeremías 31, 33?
Este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días. ¿Quién está prometiendo? Dios. Dios es el que está prometiendo. ¿Qué promete Dios en Jeremías 31:33? Este es el pacto que haré. Daré mi ley, la escribiré en su corazón, seré a ellos por Dios. ¿Lo notaron? Quien lleva a cabo todo eso en nosotros, no somos nosotros mismos. Todo lo que allí se dice son promesas, no logros humanos. Por lo tanto, quien hace esa obra, el único que tiene la capacidad y el poder para hacerla de una forma perfecta, es Dios. Entonces, alguien podría preguntar, ¿y cuál es mi parte? ¿Qué es lo que debo de hacer? Si Dios es quien promete, si Él es quien va a grabar la ley en mi corazón, si Él promete dar su pacto, su promesa de salvación para el hombre, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Elena de White dice en Lugares Celestiales, página 14, al hombre se le da el privilegio de trabajar con Dios en la salvación de su propia alma. ¿En qué consiste ese trabajo? Escuchen, ha de recibir a Cristo como a su Salvador personal y ha de creer en Él. Recibir y creer es nuestra parte en el pacto. ¿Cuál es nuestra parte? Recibir y creer. ¿Qué vamos a recibir? Las promesas de Dios. ¿Qué vamos a creer? Las promesas de Dios. Sus promesas son fieles y verdaderas. Sus promesas no tienen ninguna mácula de error o mentira. Cuando Dios habla, las cosas suceden. Lo que nosotros debemos hacer es recibir mediante la fe esas promesas. Creer que Dios es capaz de escribir los 10 mandamientos en nuestro corazón. Creer que Él puede grabar la ley en nuestra mente. Creer que Él tiene el poder, la capacidad de expulsar el pecado de nuestra vida, de colocar su voluntad en armonía con la nuestra. Esa es nuestra parte, hermanos. Creer la promesa de Dios, depender de la palabra de Dios, asimilar lo que Dios está diciendo, escuchar con atención, porque la palabra de Dios tiene poder. Y cuando esa palabra penetra las ondas auditivas y comienzan a llegar a nuestro oído y nuestro cerebro comienza a procesar lo que está escuchando, Dios empieza a actuar en nuestra vida. ¿Cómo Dios hace eso? Yo no lo sé. Lo importante y lo que nos interesa saber es que Dios lo puede hacer, que Dios puede darnos obediencia, que Dios puede escribir su santa ley en nuestros corazones. Vayamos a Primera de Juan, capítulo número 5, versículo 3. Primera de Juan, capítulo número 5, versículo número 3. Vamos a leerlo, por favor. Pues este es el amor a Dios, que guardemos ¿qué cosa? Sus mandamientos, mediante nuestra fuerza o el poder que Él otorga, mediante su poder, mediante su justicia, mediante su gracia, mediante la llenura del Espíritu Santo, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos, dice acá esta versión, no son gravosos, es decir, no son una carga. ¿Por qué los mandamientos no son una carga? Porque los mandamientos son la promesa de Dios para ti, mi querido hermano. Por eso es que una promesa no puede ser una carga. ¿A qué niño le cargaría su corazón que su padre le haga una promesa? A nadie. Es más, el niño esperaría ansiosamente que el padre cumpliera la promesa. Ninguna promesa produce carga. Los mandamientos no producen carga, no son gravosos, no son pesados, porque Dios ha prometido escribir esos mandamientos en nuestro corazón. Vayamos ahora al último pasaje, Apocalipsis capítulo 14, versículo número 12. Apocalipsis capítulo 14, versículo número 12. Y antes de leer el pasaje, quiero hacer una pregunta. ¿Puede Dios al hombre hacerlo obediente, perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra, como lo dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, tiene Dios la capacidad de sacar por completo el pecado de nuestra vida antes que la intercesión que Cristo está realizando en el santuario finalice. ¿Tiene Dios ese poder en realidad? ¿Lo tendrá o no lo tendrá? Leámoslo. Miren lo que el apóstol Juan dice al final de la historia, en el contexto del mensaje de los 3 ángeles. ¿Cómo finaliza el mensaje del tercer ángel? Finaliza con Dios levantando una generación mediante su justicia. Y esa generación es descrita de la siguiente manera: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero esa observancia de los mandamientos no es porque el remanente se esforzó, no es porque el remanente trabajó humanamente para ganarse la salvación. Es porque el remanente creyó la promesa de Dios. Es porque el remanente aceptó la fe de Jesús. Es porque el remanente vivió de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando el remanente haga eso, cuando el remanente coloque su mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el remanente recibirá la plenitud de la fe de Jesús. Y esa fe se manifiesta en la obediencia a todos los mandatos de Dios. De tal manera que Dios, al final del conflicto, vindicará su carácter ante el mundo entero, ante el universo entero, y mostrará que mediante su gracia y el poder de su justicia, el hombre sí puede guardar los mandamientos, tirando por el suelo todos los argumentos que Satanás ha vertido por más de 6,000 años en contra de Dios, su carácter y su ley. Pregunto, ¿queremos nosotros ser parte de esa generación? De esa generación que mediante la fe de Jesús observará los mandamientos de Dios. Esa generación que vivirá de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Queremos ser parte de esa generación? ¿Qué debemos hacer entonces? Recibir la promesa de Dios, creerle a Dios, saber que sus promesas son fieles y verdaderas. Y cuando hagamos eso, cuando creamos su promesa, Dios escribirá su ley en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga.